adelante compartiendo información y les comentamos que el Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines insistió en el beneficio que puede traer esta guía de carga digital que pretende implementar el gobierno. La ministra de Transporte, Lucía Echeverri, insistió en el Parlamento que esta guía no es un impuesto. Transporte profesional, el transporte de carga profesional es una actividad que está regulada y la responsabilidad regulatoria está en la Dirección Nacional de Transporte. Lo cierto es que la guía no es un impuesto, la guía no tiene costo ninguno, la guía está en un proceso de diseño que se le están haciendo incluso modificaciones para que sea cada vez más simple, para que sea cada vez más ágil en una tecnología a la que todos tenemos acceso, que es el celular. Por lo tanto, aquí no hay ningún costo adicional, como en algún momento otros sistemas que no eran de la guía los tenían. Acá no hay costo, no hay obligatoriedad porque está en diseño y no hay una previsión de ningún tipo de multa hasta tanto. Esto no es posible instrumentarlo totalmente porque justamente está en ajuste. Y cuando lleguemos a los acuerdos respecto de las características, familiarizados con la herramienta, con todos los tiempos de instrumentación y de prueba, vendremos a acordar con los transportistas cuál va a ser la forma gradual y progresiva de su instrumentación. Y por otro lado estamos pensando mecanismos de estímulo, de incentivo, no de penalización. Acá el punto es garantizar la trazabilidad de la carga, es qué carga, qué cantidad y por qué ruta se está circulando. Eso es información muy importante para un país cuya seña de identidad tiene que ver con la trazabilidad y la calidad. Lo decía en el día de ayer la vicecanciller Valeria Zuccasi, en este acuerdo con la Unión Europea, Uruguay tiene un signo de distinción en eso y me parece que es lo que estamos apuntando. Por otro lado, estamos despapelizando. Estamos resolviendo aspectos burocráticos para que sean mucho más ágiles. Es parte de la ley de competitividad. Imagínense ustedes que hoy todavía tenemos una guía de ganado que es en papel carbónico y que hay que no solamente ir a adquirirla, sino que después hay que bajarse en un establecimiento policial para poder validarla. Eso se está trabajando para que sea incorporado. Bueno, lo positivo que vemos este sistema de control, control, la guía electrónica en el sector, en un lugar que carece de controles, que convive cotidianamente con la informalidad, con la competencia desleal. Si bien no es la solución que necesita o entendemos que necesita el sector, es un paso importante a empezar a cambiar ese paradigma en el sector, camino hacia la formalidad y profesionalizar el sector. Ahora, ¿qué beneficios les reporta entonces la guía? La guía, básicamente, es por la trazabilidad de la carga, ¿no? Entonces va a dar un mapeo importante el movimiento de carga que hay en el país, bueno, las empresas formales, qué cantidad de empresas formales, y bueno, es un dato de información y generar un control, así sea, no específicamente para el trabajador, ni que mejore la calidad de vida del trabajador, pero apuntamos a eso, bueno, ya generar un sistema de control en el sector ya es un paso importante. Es control. Las patronales han salido a decir que están tapados de controles cuando efectivamente lo que existe son una cantidad de normas hay muchas, que se apliquen pocas, muy pocas. Entonces, lo que nos permitiría a nosotros el tema de tener una guía de control, nosotros ahora lo decíamos en la comisión. Nosotros tenemos trabajadores que trabajan en empresas que están formalizadas, que tienen un salario acorde a lo que establece el convenio de Consejo de Salarios, y los trabajadores que trabajan en las empresas que incumplen cobran la mitad. Esa es la diferencia entre tener la guía o no tener la guía. Yo hoy estoy como vocero de parte de transporte de Tacuarembó, no estoy como Tulio Rodríguez, mi pensamiento personal es personal y si tuviera algo escondido hubiera cerrado mis redes en el momento que salí al público. ¿Pero se puede entender que hay un móvil político detrás de esta movida también? No, señor. No, señor. Esto es totalmente apolítico. Tenemos gentes de todos los partidos y es una cosa que es un pensamiento personal mío. Lo que te puedo decir de eso es que hay tantos controles y la carne está saliendo prácticamente podrida para la Unión Europea de acá. ¿Usted le consta eso? ¿Tiene evidencia? Todos los días están pasando por la tele de problemas de carne que está volviendo para atrás, ¿verdad? ¿De la Unión Europea? De varios puntos del mundo.
que acá no hay quien no sepa de dónde salen las cargas, porque además las podemos hacer hasta a lápiz al cálculo, dígale a su casa y que se quede tranquila, que una cosa es saber de dónde sale la carga y a dónde llega, y otra cosa es la trazabilidad del camionero, que es lo que están tratando de averiguar. ¿Qué diferencia tiene? Y que la primera puede tener su razón de ser, y la última es un sencillo ataque hasta a la libertad personal de un individuo, pero además un sobrecosto brutal burocrático para el país, en un país que lo que está tratando es de simplificar las cosas, ¿no? No tiene sentido que una comisión donde el día anterior todos nos habíamos puesto a disposición para poder ayudar y tender puentes de diálogo, nos dejen afuera justo a todos los integrantes del oficialismo de la Comisión del Transporte del Senado. La verdad parece muy casual. Más allá de la vía, ¿es injusto también el reclamo por el precio de los combustibles? No, en realidad yo vuelvo a decir, a ver, hay diferentes planteos con respecto al tema del combustible, pero está íntimamente relacionado a cómo esos aumentos no se trasladan luego en la tarifa tan baja que pagan los acopiadores, y que es un problema estructural del sistema porque hay precios de referencia de tarifa que los acopiadores no están cumpliendo. Se lo consulto porque Cardona decía de cuando se originó la guerra entre Rusia y Ucrania que allí hubo se elevó el precio del gasoil, y allí ella dice que no hubo manifestación. No, bueno, en realidad hubo diferentes incidentes. Nosotros la legislatura pasada no vimos estas movilizaciones con el gran aumento que tuvo el gasoil y la nafta. Y de hecho, en este caso, que es bastante más estructural el daño que se genera por el bombardeo a yacimientos de petróleo directamente, que hacen que esta sea una situación mucho más permanente que un conflicto bélico, porque eso es lo que así describen a nivel internacional. Bueno, el Ministerio y el gobierno en general han tenido la discrecionalidad suficiente para ajustar a la baja durante las zafras, para aumentar muy por debajo del precio que se debería aumentar. Cuando se reivindica el precio paridad de importación de la ley de urgente consideración, si nosotros a partir de abril, que es donde empezamos a sentir el impacto sobre el precio de los combustibles a refinar, hubiéramos trasladado el precio paridad de importación, la suba tendría que haber sido mayor a 30% y el gobierno aumentó 7%. Seguimos adelante con otras informaciones. La ministra de Salud Pública, Cristina Lusttenberg, compareció ante la Comisión de Salud del Senado para brindar explicaciones de por qué redujo de 5 a 3 años la inhabilitación profesional del anestesista que fue condenada por homicidio culposo en el caso de la muerte de la pediatra Soledad Barrera. El senador nacionalista Martín Lema sostuvo que esta interpelación, esta comparecencia, fue decepcionante y que aún no conocen los fundamentos que llevó al Ministerio de Salud Pública a tomar esta resolución. Yo presunciones no puedo hacer, sí puedo hacer valoraciones de carácter objetivo. Que no se defendió el Ministerio de Salud Pública ante el recurso interpuesto es objetivo. Que se sabía cuando se vino al Parlamento y no se dijo es objetivo. Que se bajó de 5 a 3 años la inhabilitación cuando en otros casos, sin que resultara una persona fallecida, fueron 5 años de inhabilitación, es objetivo. Eso genera un cúmulo de dudas y aparte cómo fue presentado este tema por el Ministerio de Salud Pública, fue presentado con muchísimo misterio. ¿Recuerdan cuando solicitaron la reserva de las actas en la versión taquigráfica en la comparecencia anterior el 5 de mayo? Entonces, la verdad, ¿con qué sabor nos vamos? Con profunda indignación y seguimos sin saber por qué. Lusttenberg afirmó ante los legisladores que compartió el diagnóstico técnico de la comisión honoraria sobre la mala praxis, pero decidió bajar la inhabilitación de 5 a 3 años por discrecionalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la sanción. En este sentido, según la información a la que accedió BTV Noticias, explicó que el plazo de 3 años se alinea con antecedentes de otros casos graves y trajo a colación los ejemplos. Por otro lado, Lusttenberg argumentó que Miralles fue inhabilitada solo por 24 meses en la vía penal, por lo que su sanción administrativa de 3 años sería más severa que la penal. Ningún tipo de apartamiento de las normas y mucho menos una intención de favorecer en algún sentido a la doctora Inés Miralles. Como he dicho en otras oportunidades, no conozco a la doctora Inés Miralles, no tengo vínculo personal con ella y quienes me conocen saben muy bien
que las decisiones que he tomado y que tomo están siempre enmarcadas en los principios éticos que rigen mi vida personal y, por tanto, en el ejercicio de la función pública que hoy ostento. Por otro lado, la ministra detalló que la comisión honoraria tomó como propio, sin generar prueba adicional, el informe de la médica legista del MSP y la investigación interna del SMI. Lustenberg anunció también que el MSP está trabajando en fortalecer la capacidad de rectoría y fiscalización y reactivar los comités de seguridad del paciente, y se mostró abierta a estudiar un viejo proyecto de Alfredo Solari y que actualmente retorna para registrar en videos las cirugías, señalando que en el caso de Soledad Barrera ya existía cámaras en el blog, pero no saben por qué la grabación se borró. Por otra parte, la subdirectora jurídica del MSP, Fabiana Alonso, confirmó que el ministerio presentó fuera del plazo la contestación de la demanda de Miralles ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Claramente hubo un error humano, se presentó un día después, el juzgado mandó desglosar el escrito, expresó Alonso en la sesión ante los parlamentarios. En este sentido, se informó que hay una investigación administrativa sobre la abogada responsable y otra a nivel ministerial para determinar por qué se perdió el plazo en un caso de tanta relevancia pública. Un niño de 11 años de la localidad del Chuy, en Rocha, se encuentra internado en CTI tras contraer meningitis. En lo que va de este año se registraron 15 casos y 3 fallecimientos a raíz de esta enfermedad. La ministra de Salud Pública llamó a la población a vacunar a los menores. El caso del Chuy está en estudio, está en el CTI del Mautone y nosotros estamos siguiendo de cerca con vigilancia epidemiológica y con la dirección departamental cada caso, porque cada caso, hoy nosotros no estamos generando una alarma pública, estamos viendo el comportamiento también en la región de esta bacteria, pero realmente nosotros no hay evidencia de brotes ni de la transmisión intercomunitaria. Cuando sucede un caso de por el meningococo, se toman todas las medidas de tratamiento que se llaman de quimioprofilaxis, de antibióticos a los contactos cercanos. Por eso, cada vez que se hace una coordinación con la ANEP, con el sistema educativo, con vigilancia epidemiológica, se van a buscar los contactos cercanos, intrafamiliares y escolares de esos niños. Así que estamos muy atentos a cualquier caso que hoy circula en el Uruguay con sospecha de esta enfermedad. Es un paciente que está estable, que podemos siempre, esta es una enfermedad que hay que ser muy cauto hasta que el paciente está de alta, porque rápidamente puede evolucionar hacia una forma grave, pero en el momento podemos decir que este paciente está estable. Y hay novedades que tienen que ver con el proyecto de ley de rendición de cuentas que debe enviar el Ejecutivo al Parlamento a fin de mes. Hacemos una breve pausa y en minutos les contamos los detalles.